Quiero tomarme unos minutos para reflexionar acerca de algunas cosas que estamos viviendo como iglesia, ¿no? Nos tomamos en cada transmisión un ratito para dejar que la palabra nos inspire y nos oriente por sobre todas las cosas, porque hoy por hoy más que nunca necesitamos esa dirección diaria de parte de Dios, porque las normativas van cambiando, bueno, el modo de vida realmente ha cambiado mucho en este último tiempo. Y el único que sabe exactamente cómo va a ser el día de mañana, ese es nuestro Dios. Y Él nos habla a través de su palabra. Así que nos metemos ahí, estudiamos, tratamos de interpretarlo con inspiración del Espíritu Santo. Y eso es lo que transmitimos para que avancemos todos juntos, ¿sí? Quiero leerles un texto ahora que en la semana me llevó a entender algunas cosas respecto a este tiempo también, pero antes de compartírselo, quiero contarles esto. Mientras leía el texto, me acordé de un viejo cuento, ¿sí? Quizás y seguramente ustedes lo tienen que haber escuchado. Es el cuento aquel que dice que un maestro salió a caminar con su discípulo por el campo, y mientras caminaban y charlaban, llegaron hasta una finca, un pequeño paraje allí, donde había una casita muy sencilla, pero al mismo tiempo también muy venida abajo. Ahí estaba la familia, estaba el padre de familia, la madre, 3 o 4 hijos ahí correteando, ¿sí? Y realmente el lugar se veía bastante pobre, ¿sí? Así que el maestro y el discípulo se acercaron a conversar con esta familia y ellos le pudieron contar que, bueno, que vivían con lo justo siempre, siempre lo justo. Agradecidos, se mostraban contentos, ¿sí? Porque, bueno, podían seguir con vida, pero que no podían avanzar más que lo que estaba a la vista. Y entonces el maestro le preguntó a este hombre, al esposo, ¿no? Al hombre de familia, cómo es que hacían para sobrevivir en semejante precariedad. Entonces el hombre le señaló una vaca que había allí a unos metros y le dijo, esa vaca es la que todos los días nos da leche que no solamente usamos para nosotros, para alimentarnos, hacer algunas cosas para nosotros aquí en la casa, sino que los productos de la leche vamos también al pueblo y los intercambiamos por otros elementos allí, y bueno, así traemos esto, traemos aquello, todo producto de lo que la vaca nos da. Así que muy bien, el maestro recibió la explicación, saludaron y con su discípulo se dispusieron a irse, se fueron, ¿sí? Pero cuando habían avanzado unos cuantos metros, el maestro se detiene, lo mira al discípulo y le dice, anda y tira la vaca por el precipicio. Obviamente el discípulo primeramente se sorprendió y pensó que era una broma, ¿no? Que el maestro lo estaba haciendo, pero el maestro enfáticamente otra vez le dijo, anda y tira la vaca por el precipicio. Así que el discípulo hizo eso y a escondidas del hombre de familia tomó la vaca y bueno, la empujó hacia un precipicio. Obviamente la vaca dejó de existir. El discípulo, después de esta escena, quedó como traumado, ¿no es cierto? Y después de un tiempo abandonó al maestro. No pudo resistir los pensamientos que lo bombardeaban todo el tiempo, haciéndole ver a su maestro como realmente un hombre despiadado, un ogro. ¿Cómo se le ocurre echar la vaca, único sustento de esta familia, por el precipicio? Muy bien. Así que el discípulo tomó su camino, se fue y después de muchos años volvió otra vez a esa zona, ¿no? Y todavía seguía con esa carga mental acerca de qué le había pasado a toda esa familia después de que él mismo había ejecutado su destrucción arrojando la vaca por el precipicio. El tema es que cuando se fue acercando a lo que había sido aquella humilde cabaña, empezó a ver desde lejos una estancia
realmente imponente, ¿no? Cercas absolutamente lujosas, arregladas, una casa nueva había en el lugar de la choza humilde. Ahí había, bueno, y tenía corrales con distintos animales, había carros por ahí, tractores, cosas así. Y él dijo, bueno, evidentemente esta familia, después de que le tiré la vaca por el precipicio, no lo pudo soportar y se debe haber ido, quizás se murieron todos. Entonces, carcomido por la curiosidad, se acerca a la nueva casa, ¿sí? Y allí encuentra al hombre que resulta ser el mismo hombre con el que había hablado hace unos años atrás. Y le dijo, miren, yo conocí esta casa hace mucho tiempo, pero en realidad era una choza muy humilde, y aquí vivía una familia pobre. ¿Son ustedes? Me parece que son ustedes, pero no sé bien. Entonces el hombre le dijo, sí, somos nosotros, nunca nos hemos mudado, siempre vivimos aquí. Pero hace muchos años atrás sucedió algo extraño, nunca lo pudimos explicar. Teníamos una vaca que nos servía de sustento para nuestra vida, pero de pronto un día la vaca desapareció. No la encontramos más, no sabemos qué le pasó a la vaca. Eso nos obligó a generar ideas, a sentarnos como familia, a charlar, y empezaron a surgir proyectos, planes, empezamos a ponerlos en práctica y de pronto nos dimos cuenta de que podíamos hacer mucho más de lo que habíamos hecho toda la vida dependiendo de esa vaca. Así que ahora somos más que felices, tenemos todo esto y emprendimientos nuevos y empresas y demás. Creo que entendiste la historia, ¿no? Mientras leía el texto, como recién les dije, me acordé de esta historia porque yo creo que a veces sentimos como que, no sé, como que el Señor nos saca la alfombra de debajo de los pies, ¿no? Y de pronto estamos en el piso. Cuando pensábamos que estábamos firmes, ahí estamos en la lona, ¿no? Y este pasaje que les quiero leer a continuación refleja una de las oraciones más inspiradoras que el pueblo de Dios pueda formular. Ahora, lo interesante es que esta oración que les voy a leer ahora no surge en medio de una, no sé, una euforia espiritual, ni después de un retiro espiritual, ni después de un gran concierto de alguno de esos cantantes que nos ministran tremendamente. No surge después de una experiencia de sanidad o de provisión como la que solemos tener aquí en nuestra transmisión, ¿no? Sino que esta oración surge al enfrentar una persecución directa. Es una oración hecha por la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos. Ahí les voy a leer esta historia. Cuando ellos están experimentando una persecución directa y una crisis que parece que no iba a desvanecerse pronto. El pasaje está en el capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 23 en adelante. Hechos 4, 23 en adelante. Dice así, que una vez que fueron puestos en libertad, está hablando de Pedro y de Juan, ¿se acuerdan que ellos habían experimentado la sanidad de un paralítico, de un cojo en la entrada del templo, ¿sí? Y a causa de esa sanidad la gente se juntó, y a causa de juntarse la gente llegaron los saduceos, los religiosos, y los metieron en la cárcel. Bueno, una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, aquí viene la oración, soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar,
el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. En este pasaje veo tres cosas muy claras. En primer lugar, no se quejaron del gobierno cuando salieron de la cárcel. No se quejaron del gobierno, sino que presentaron la situación a Dios. Presentaron la situación a Dios. Tras la primera persecución que sufren los apóstoles, ¿sí? vino una reunión de oración. ¿Sí? Es la mejor manera de enfrentar cualquier persecución, orando, la mejor forma. Y fíjense, ellos no pidieron que dejen de perseguirlos. Ellos no le pidieron a Dios que quite del camino a los saduceos. Ellos no le pidieron a Dios que acabe con los enemigos. No pidieron a Dios que les dé algo a cambio, ya que estaban exponiendo sus vidas. Ellos ni siquiera pidieron protección. No hicieron eso. ¿Sí? En lugar inclusive en lugar de renunciar a la tarea de testificar o de entregársela a la desesperación, ellos nos enseñan algo muy importante: acudir a Dios para pedirle respaldo a Dios, para continuar haciendo la obra de Dios. ¿Sí? Esta es la primera lección, la primera cosa que aparece muy claramente allí en este texto. Esta oración que ellos hacen nos muestra dos grandes principios espirituales. El primero de esos principios es que la oración reconoce la soberanía de Dios por sobre todo. Eso es lo que hacemos cuando oramos, ¿sí? Cuando oramos estamos reconociendo la soberanía de Dios por sobre todo. Así que no sirve con simplemente decir, bueno, pero Dios sabe que yo lo reconozco como Dios y entonces no oro nunca. No. Cuando oro es cuando Dios es reconocido. Y no solamente Dios tiene que ver esa actitud, sino aún las huestes espirituales de maldad que están todo el tiempo tratando de dañarnos. Cuando yo oro, estoy diciendo que solo Dios tiene acceso a mi vida. Y el segundo gran principio que nos enseña este tipo de oración es que la oración manifiesta mi fe en la palabra de Dios. Cuando yo oro, obviamente que hago eso no por un ritual, no es que estoy simplemente repitiendo una frase. Espero que no seas de esos. ¿Sí? Pero cuando nosotros oramos y les enseñamos a ustedes a orar, lo que estamos pensando es esto: que la oración que hagamos manifieste la fe que tenemos en la palabra de Dios. Esta oración que hicieron estos discípulos ahí todos juntos no está centrada en el yo, sino que es una oración que en lugar de quejarse y buscar una vía de escape, ellos dicen simplemente: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo sigan hablando tu palabra. Esa es la primera cosa tan importante que vemos en esta historia. La segunda bien clara, es esta: que en medio de las amenazas no olvidaron su misión. En medio de las amenazas no olvidaron su misión, que es proclamar la palabra. Ser cristiano tiene un desafío grande. Ese desafío es ser testigo de Jesús y de las obras de Jesús. Eso se conoce como la Gran Comisión, ¿sí? Por ejemplo, Marcos capítulo 16 nos cuenta que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Eso es para nosotros la Gran Comisión. Y estos discípulos, aunque estaban siendo perseguidos, no olvidaron la misión que tenían. Y cuando salieron de la cárcel, sin dejar de ser perseguidos, y se encontraron con los hermanos a orar, no olvidaron su misión. ¿Sí? Segunda cosa importante, porque ese es el verdadero sentido de recibir al Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan, porque lo venimos viendo domingo tras domingo. Si no vieron los mensajes anteriores, recuerden que está todo ahí en el canal. Pero venimos desglosando estos primeros capítulos del libro de Hechos, y hace muy poco que estos discípulos habían estado en el aposento alto y de pronto vino el Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Y este es el sentido de que venga el Espíritu Santo, el verdadero sentido de que venga el Espíritu Santo, que nosotros seamos testigos. Miren, Jesús mismo les dijo esto, les dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén. Es decir, el Espíritu Santo viene para eso, para que seamos testigos. Yo no sé
si en algún momento se te cruzó por la cabeza alguna otra razón por la cual ser llenos del poder del Espíritu Santo. Quizá conoces a alguien que de pronto quiere ser lleno del Espíritu Santo para poder, no sé, manifestar dones, quizás sanar a alguien, hacer grandes milagros. Bueno, todo eso está incluido en el paquete, pero en realidad el objetivo principal de por qué ser llenos del Espíritu Santo es para no dejar de ser testigos de Jesús, ¿sí? Así que si estuviste estos 90 y algo de días buscando al Señor, buscando la llenura del Espíritu Santo como te lo recomendamos desde la primera hora, tenés que saber ahora que esa llenura del Espíritu Santo que recibiste o que estará por venir sobre tu vida es para ser testigo de Jesús. Y un testigo, ¿qué hace? Testifica, habla de lo que ve, habla de lo que experimentó. Eso es ser testigo. Interesante, me encontré esta semana estudiando para este pasaje que una raíz de la palabra testigo viene de la misma raíz que la palabra mártir, ¿sí? En el significado más primitivo de la palabra, testigo simbolizaba o significaba alguien que contaba un suceso a costa de su propia vida. Así que cuando damos testimonio ya está incluido esto que le estaba pasando a los discípulos. De hecho, Jesús mismo nos lo adelantó. Él dijo que así como lo habían perseguido a Él, nos perseguirían a nosotros. Que así como a Él habían tratado de afligirlo, tratarían de arruinarnos a nosotros, ¿sí? Por eso es que ahora, bueno, quizás no tengas a alguien con nombre y apellido que te persiga, pero sentimos la presión del sistema. Nos damos cuenta de que el sistema está tratando de ahogarnos a nosotros, Iglesia de Cristo, ¿sí? Y hacer desaparecer el nombre de Jesús. Bueno, recuerden siempre esto, el verdadero sentido de ser llenos del Espíritu Santo es poder ser testigos de Jesús. Y la tercera cosa que me muestra este pasaje y que comparto con ustedes es esto. Lo único que pidieron los discípulos fue recursos para predicar. Por ejemplo, valentía, señales y milagros. Estas tres cosas pidieron, ¿sí? Recursos para predicar, valentía, señales y milagros. Lo asombroso de la oración que hicieron estos discípulos es que no pidieron protección, como les dije antes, sino poder para seguir predicando, ¿sí? Poder para seguir predicando. Ellos pidieron confiadamente ser dotados de poder espiritual para enfrentar la persecución y nunca dejar de predicar. Ellos le están pidiendo a Dios más de lo que Dios ya le había dado. ¿Pero por qué piden más? Porque lo que Dios ya le había dado lo estaban usando. Dios les había dado valentía, les había dado poder del Espíritu Santo, pero ya lo estaban usando, así que ellos pedían más, ¿sí? Y cuando uno pide más de lo que Dios ya nos dio, porque lo estamos usando, ¿qué hace Dios? Te sigue dando, ¿sí? Te sigue dando. Ellos pidieron que Dios se hiciera cargo de la situación para que ellos puedan seguir testificando y no entretenerse, no distraerse con semejante persecución. Ellos pidieron que el Señor les permita ser liberados de cualquier temor. Esa tendría que ser nuestra oración hoy por hoy, ¿sí? Porque sabemos que esa angustia de la cual hablábamos hoy cuando arrancábamos la transmisión está muy mezclada con miedos, ¿sí? Tenemos algunos miedos, hay que reconocerlo. ¿Sí? La noticia desde hace más de 90 días que da vuelta solamente alrededor de un tema. Ustedes ponen el canal que quieran y ahí va a aparecer la noticia que están queriendo que vos y yo veamos para asustarnos. Entonces, ¿qué hacen estos discípulos con mucho discernimiento de la situación y aún de lo que vendría? Le piden a Dios que les evite caer en las garras del temor. Le piden a Dios que ellos no le tengan miedo a nada. Ellos le piden al Señor poder terminar lo que habían comenzado, ¿sí? Habían puesto las manos en el arado, como Jesús les había enseñado, y no estaban dispuestos a volverse atrás. Así que le piden al Señor que les abra el camino para poder continuar con esa tarea. La verdad que ellos hicieron una oración muy arriesgada, ¿no? Porque en realidad lo que ellos estaban pidiendo, o la forma en que lo estaban pidiendo, lo único que iba a hacer es que la situación se les ponga cada vez peor, ¿sí? Porque claro, al orar de esta manera,
era obvio que la persecución se acrecentaría, ¿sí? Que ese fuego, ¿no?, con el cual querían incendiarlos iba a aumentar, ¿sí? Pero por amor a su Señor, ellos no vacilaron en arriesgar su vida. Ellos no estaban actuando bajo la emoción, que probablemente la tenían. No eran personas que no tuviesen emociones. De hecho, no eran personas que no tuviesen miedo. Por eso están orando. Ellos tienen que haber sentido muy fuerte el golpe de su corazón en el momento que estaban presentando defensa delante del Sanedrín, ¿sí? Y me imagino que después de escuchar las amenazas de esos hombres, esos 71 hombres que había ahí delante de ellos, ¿sí?, deben haber sentido un poco de temor y dijeron, bueno, la vida se nos acaba en cuanto volvamos a abrir la boca. Así que el miedo estaba, ¿sí? Pero ellos estaban pidiendo a Dios que ese miedo no los domine, sino que ellos puedan seguir adelante con la predicación. Ellos actuaban bajo una convicción que tenían. Jesús estaba vivo y había que hacérselo saber a todo el mundo. En Jesús hay poder para sanar, para liberar, ¿sí?, para dar vida nueva, y hay que hacérselo saber a todo el mundo. Esa era su convicción. Entonces dijeron, muy bien, renunciamos al temor, ¿sí?, y avanzamos hacia lo que nuestro Señor está esperando que hagamos. Lo que ellos estaban pidiendo entonces significaba más peligros, más riesgos. Pero se mantuvieron leales a dar la vida por aquel que la había dado primero por ellos. Eso es lo que sucedió con Jesús. No solamente por estos discípulos, sino también por vos, por mí, ¿sí? Así que espero que estés entendiendo que este mensaje es para nosotros. Esto no es solamente historia. Esto es un desafío para que nosotros hoy nos comportemos de la misma manera. Nos mantengamos leales a ese Señor que dio su vida por nosotros. Ellos hicieron una oración, que obviamente fue una oración bien exitosa, ¿no? Nosotros de este lado de la historia, ya sabemos cómo terminó todo eso, podemos decir que fue una oración exitosa. Ellos terminaron de orar y no sabían qué iba a pasar. No tenían idea. Al día siguiente siguieron pasando cosas. Ellos cuando oraban no sabían eso. Nosotros lo sabemos hoy. Y hoy podemos decir que la oración fue exitosa. Dios respondió exactamente lo que ellos pidieron. Y a partir de ese momento, la iglesia experimentó un crecimiento que fue impresionante. Fue notorio. Aún los mismos perseguidores lo reconocieron y declararon que no podían pararlos y que se habían metido en todos lados, y de donde levantaban una piedra salía un discípulo de Jesús predicando. Yo como quisiera que en este tiempo pasara eso. Como quisiera escuchar que nuestros gobernantes digan, no podemos parar a los cristianos, no sabemos qué hacer, no hay forma de sacar leyes nuevas, no hay forma de impedir que prediquen, no hay forma. Me encantaría escuchar eso en este tiempo. Y que los cristianos nos mantengamos leales a nuestro Señor, dando aún nuestra vida si fuese necesario. Así que el crecimiento de la iglesia no fue pura casualidad, y tampoco fue solamente por obra sobrenatural de Dios. Muchas veces pensamos que el crecimiento de la iglesia es por obra sobrenatural de Dios. Por supuesto, no desconozco lo que dice la palabra. La palabra dice que el crecimiento lo da Dios, perfecto. Pero Dios lo hace, Dios provoca el crecimiento a través de hombres y mujeres valientes, ¿sí? Por eso digo que no viene por casualidad. No es que simplemente Dios dice, bueno, que crezca aquella congregación, que en aquel lugar crezca el evangelio y simplemente sucede. No. Antes de eso, Dios tiene que encontrar hombres y mujeres valientes que prediquen con denuedo, ¿sí? Y eso es lo que estaba pasando aquí. Dios quiere encontrarse con creyentes, con cristianos, con hijos suyos que se la jueguen. Dios quiere hijos suyos que afecten, que impacten su comunidad. ¿Sí? Dios quiere que sus hijos sean, como decimos en Argentina, corajudos, ¿sí? Que con coraje prediquen el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que lleva al crecimiento de la iglesia, al extendimiento del reino de Dios, ¿sí? Dios no lo va a hacer mientras nosotros simplemente nos quedamos cruzados de brazos en casa, ¿sí? Ojo con algunos mensajes subliminales que por ahí recibimos, ¿sí? Porque todos hemos escuchado durante estos días un mensaje como, por ejemplo, nunca fue más fácil salvar una vida quedándote en casa con el control remoto en una mano y, no sé, en algunos casos una cerveza en la otra, un mate en la otra, no sé, han ido cambiando la frase, ¿no? Pero cuidado con eso.
Porque si nosotros nos vamos a dedicar a salvar vidas en el nombre de Jesús, no podemos quedarnos simplemente en casa sentados en un sillón, ¿sí? Tampoco estoy diciendo con esto que salgamos a romper las reglas y las normativas. Digo, usemos todo lo que tengamos a mano para seguir predicando el Evangelio, porque las almas no se van a salvar solas. Las almas se van a salvar si vos y yo levantamos un teléfono, hacemos una llamada. Se van a salvar si vos y yo mandamos un mensaje de texto. Si mandamos una captura de pantalla como te desafiamos al principio de la transmisión. Si mandamos el link de mensajes como este o de cualquier otro programa, de cualquier otra iglesia, no importa, mientras que se predique de Jesucristo. Así se van a salvar las almas, siguiendo esos nuevos discípulos que quizás puedas tener, mandándoles ese devocional diario que nosotros te mandamos a vos. Así es como se van a salvar las almas, ¿sí? Necesitamos ponernos en pie y aunque no salgamos de los límites físicos, geográficos de nuestro terreno, de nuestra casa, podemos seguir predicando el Evangelio y hay que hacerlo. Y esos son los hijos que Dios está esperando encontrar en este tiempo. Es natural tener estorbo en la consecución de la tarea, tener obstáculos, tener molestias. Es natural que un creyente que ora con poder impacte su comunidad. Lo que no es natural, por lo menos no natural del reino de Dios, que perdamos el ánimo ante cualquier circunstancia. Por eso es que hoy comenzamos la transmisión tratando de infundirles ánimo. No lo hacemos con nuestra palabra, lo hacemos con la palabra de nuestro Dios, porque es la palabra que nos alienta a nosotros a levantarnos cada mañana y seguir trabajando para que ustedes crezcan y para que otros conozcan el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Conclusión, vino la respuesta de Dios, ¿sí? Vino la respuesta de Dios. Dice la historia que el lugar tembló, que fueron llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar con denuedo. Era lo que habían pedido, Este ministerio de predicación pronto se iba a convertir en un ministerio de sanidad, porque, bueno, ellos habían pedido milagros y prodigios, y a partir de ahora, aquí, de este capítulo, empiezan a sucederse los milagros, uno detrás del otro y cada vez más. Fueron todos respuesta a esta oración. Si a ustedes les entusiasma la idea, sigan estos días leyendo el libro de Hechos. Pueden leerlo hasta el final y van a ver cómo comienza a darse una cadena de milagros y de prodigios y de cosas increíbles que nos cuenta Lucas, que es el autor de este libro, ¿sí? Y que son todas respuesta a esta oración. Y obviamente los encontramos a los discípulos predicando de una manera increíble. Después de esta oración se levantan personajes como, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Y sabemos que su denuedo para predicar era tremendo, ¿sí? Y encontramos a algunos predicando en medio de situaciones que uno dice, wow, ¿y esto cómo sucedió? Como Felipe, por ejemplo, ¿no? Que fue trasladado de un lugar donde estaba por el Espíritu Santo al desierto mismo, ¿sí? O al revés, no sé cómo fue, pero la cuestión es que Dios empezó a hacer estas cosas de llevarlos de un lugar a otro, ¿sí? De que no se morían ni cuando le picaban las víboras, ¿no? ¿Todo por qué? Porque la iglesia había orado. Recuerden lo que les dije hace un momentito. La mejor forma de confrontar una oposición es orando. Y orando de esta manera. No orando por nosotros mismos. No diciendo, Señor, por favor, tened misericordia de nosotros. Mirá cómo nos están atacando. No. Orando para que el evangelio siga corriendo. Es lo mejor que podemos hacer en este tiempo. Este pasaje parece indicar que aunque uno sea lleno del Espíritu Santo, cuando el corazón se alinea con el deseo del Padre, pueden darse muchas otras llenuras frescas del Espíritu Santo, para seguir activos en el servicio del reino de Dios. Pentecostés no fue la única experiencia de llenura del Espíritu Santo. Cada vez que vos y yo actuamos alineados al corazón de Dios, viene otro Pentecostés y otro más y otro más y otro más. Esperamos que sucedan muchos de acá a fin de año y como consecuencia los hijos de Dios sean llenos de ese Espíritu Santo, pero también el mundo conozca que Cristo Jesús es el Señor. Es que la llenura del Espíritu Santo, como lo dijimos el domingo pasado, la llenura del Espíritu es clave para el éxito de nuestra tarea. Dice el profeta Zacarías, esta es
palabra de Jehová a Zorobabel en aquel tiempo que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo le escribía a los Corintios, la segunda carta, y le decía esto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Después de orar con valentía, para continuar dando testimonio de Jesucristo, la iglesia está lista para contrarrestar lo que cualquier representante de cualquier nuevo orden mundial procura hacer, que es borrar el nombre de Jesús. Cuando oramos de esta manera, estamos listos para contrarrestar cualquier efecto del que sea que quiera venir, porque el nombre de Jesucristo es indestructible. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo en estos momentos de crisis? Sé que empezamos la reunión tratando de infundirles ánimo, pero también tenemos que reflexionar acerca de por qué llegamos a estar sin ánimo. ¿No será porque no estamos compenetrados con el tipo de oración que Jesús, que Dios Padre quiere que estemos efectuando en este tiempo? ¿Sí? ¿Cómo respondemos nosotros a nuestros momentos de crisis? ¿Cómo respondemos frente a este intento de atemorizar a la población y de hacer que cambiemos nuestras vidas radicalmente? ¿Cómo respondemos a eso? Aprendamos la lección de la iglesia primitiva. Es importante apreciar el versículo 31, el último, ¿sí? O casi el último, ahí que estuvimos leyendo. Dice, cuando acabaron de orar. Ese es el título de este mensaje. Después de orar, después de orar viene el denuedo. Después de orar vienen las señales. Después de orar vienen los milagros. Después de orar quizás también venga mayor persecución. No estoy prometiéndote a partir de ahora una vida, ¿sí?, de puras alegrías. Las vas a tener, las vamos a tener. Tendremos el gozo del Señor. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por favor, entendamos bien ese pasaje, porque también la Biblia dice que el gozo del Señor sucede cuando las almas se convierten, cuando los pecadores se arrepienten. Así que cuando el Señor esté feliz, vos vas a ser fortalecido. Eso es lo que dice ese pasaje. Es importante entonces que entendamos esto. Esa frase, cuando acabaron de orar, habla del establecimiento de una disciplina, de una práctica frecuente de acercarnos a Dios, escuchar su voz y disponerse a hacer su voluntad. Cuando creamos que nuestras oraciones están siendo escuchadas, cuando se sienta natural el poder conversar libremente con nuestro Dios, cuando ya no nos cueste el pensar en unidad, que tenemos una misma misión, entonces nuestro escenario va a temblar. Si hay llenura del Espíritu Santo de Dios, los recursos, las personas, la ayuda que necesitamos para efectivizar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, van a aparecer. El Espíritu responde con señales cósmicas. Dice aquí el texto que hubo un terremoto, terremoto del cielo, sacudió la tierra, como si Dios mismo en ese momento se parara de un salto en su trono y tenemos otro Pentecostés bien comparable con el primero. ¿Cuándo sucede todo esto? Después de orar. Así que el desafío de esta noche es que tomemos el modelo de estos discípulos al orar. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes que está ahí del otro lado ha dejado de orar. Lo que no puedo estar tan seguro es acerca de qué están orando. Ustedes sabrán, y no estoy aquí para juzgar a nadie, porque yo también me he visto muchas veces envuelto en oraciones que solamente buscan mi deleite, mi satisfacción, mi salvación, ¿sí? Pero esta noche, este mensaje para la iglesia nos está hablando, desafiando a que comencemos a orar como los discípulos, preocupados simplemente y solamente porque el Evangelio de Dios siga corriendo. Si vamos a orar en este tiempo por sanidad, por salud, que sea salud para predicar. Si vamos a orar por creatividad,
que sea la creatividad que nos impulse a predicar el Evangelio del Reino en los nuevos negocios que el Señor abrirá para nosotros. Si vamos a orar por fortaleza, que sea fortaleza para mantenerse en pie en medio de la persecución. Pero que toda oración que hagamos como iglesia tenga el objetivo de que el reino de Dios se extienda. No creo que falte mucho para que Jesús vuelva a buscarnos, y que vuelva a buscar a todos aquellos que han creído en su nombre. Así que trabajemos juntos como iglesia, nosotros aquí y cada uno de ustedes donde nos estén viendo, predicando el Evangelio de la manera que se pueda, ¿sí? A través del celular, a través de un video, a través de lo que sea, ¿sí? Pero no dejemos de predicar el Evangelio, no dejemos de pedirle a Dios de nuevo para enfrentar cualquier persecución y señales y milagros que respalden nuestra predicación. Hoy mismo comenzamos una nueva campaña de oración y ayuno, ¿no? O ayuno y oración. Y lo vamos a hacer en conjunto con todos los hermanos cristianos de Argentina. Esta mañana hemos mandado algunos videos por nuestras redes a nuestros contactos. Quizá te llegó, si no te llegó, simplemente podés pedir ahí que te lo mandemos y te lo vamos a mandar. Pero durante 40 días estaremos orando con todos los hermanos de Argentina pidiendo un avivamiento espiritual. Creo que nunca fue un mejor momento que este para pedir un avivamiento espiritual. Así que estemos en oración y entendamos para qué sirve la oración en este tiempo. ¿Te parece que oremos? Vamos a orar ahora mismo y vamos a intentar orar como oraron los discípulos, ¿sí? Te pido que ahí donde estás cierres tus ojos, pero que abras tu corazón, ¿sí? Y que te metas en la presencia de Jesucristo en este momento y puedas ver a Jesús mismo extendiendo su mano, bendiciéndote, dándote autoridad, otorgándote poder para seguir predicando. Pedile al Señor que abra tu creatividad para predicar. Pedile al Señor que te llene de su Espíritu Santo para que nunca tengas temor frente a ninguna situación difícil que se te pueda presentar en los próximos días. Padre, nosotros queremos unirnos a estos discípulos y también a toda la iglesia de Jesús en donde sea que estén. Señor, nos unimos para pedir de nuevo. Nos unimos para pedir que nos uses para extender tu reino. Nos unimos, Señor, para pedirte que no haya en nosotros temor, sino que solamente el temor a Dios y de servirle con todas nuestras fuerzas. Señor, en nombre de Jesús, llenanos de tu Espíritu Santo. Señor, que los días que todavía quedan de encierro o de cuarentena o como le querramos llamar, sean días en los cuales tu Espíritu Santo se manifieste en nuestros lugares de intimidad, en nuestras habitaciones, en nuestras oficinas, en donde sea que nos encuentre, allí el Espíritu Santo nos llene de tu presencia y nos llene de poder para predicar. Señor, que a partir de hoy suceda entre nosotros algo que quizás nunca vimos, que desde nosotros, Iglesia de Jesucristo, salga hacia el mundo infinidad de mensajes evangelísticos, de mensajes de predicación de Jesús, de testimonios de milagros. Señor, y queremos llenar literalmente el planeta, Señor, llenar las redes, llenar las casas con mensajes que alienten a buscar a Cristo Jesús. En el nombre de Él oramos.